Ya tenemos por acá a David con nosotros. Buenos días, bienvenido a la cocina de Ají, nuestro especialista, y vamos a conversar en Hasta que la muerte nos separe sobre el síndrome de Down. No, hagamos que funcione. Perdón. Estás confundiéndolo con Melanie. A ver, Melanie con David. Perdón, David. We love you, Melanie. Hagamos que funcione. Vamos a conversar sobre el síndrome de Down. Hoy, que es un día precisamente que estamos conmemorando, pues... El descubrimiento del síndrome. El descubrimiento del síndrome de Down. Cuéntame, buenos días. ¿De qué se trata el síndrome de Down? Bueno, refrescando un poco la historia, sabemos que se debe el nombre a John Down, el cual lo descubrió en 1866. Pero específicamente se descifró que era una alteración del cromosoma 21 en 1958. Antes de eso se sabía que era una alteración genética, pero no se sabía específicamente con exactitud en qué parte del cromosoma era que se realizaba. ¿Qué es lo que pasa cuando este cromosoma es afectado? Bueno, precisamente no hay un estudio específico que diga por qué se duplica el cromosoma. Lo que sí es cierto que una vez el joven o el familiar desarrolla esta alteración, esta trisomía, vienen ciertos rasgos patológicos característicos en el familiar. Y ligado a esto vienen muchos cuidados que hay que tener con este familiar, tanto a nivel digestivo, a nivel cardíaco y a nivel ortopédico también. Precisamente existen distintos tipos de síndrome de Down. ¿Puedes explicarnos un poco al respecto? Sí, claro. Es que sucede que muchas veces es la replicación del cromosoma o la media replicación del cromosoma. De acuerdo a qué grado de replicación es de acuerdo a cómo se ve o se percibe el síndrome de Down. Y mira, hay muchos niños que me llaman poderosamente la atención porque los ves y con trabajo realmente son niños pero súper brillantes. Hay muchos padres que se cohíben y dicen, ¿sabes qué? No voy a llevarlos, o no vale la pena, o de repente yo no quiero, y no saben que sus niños son realmente brillantes y simplemente tienen que explotar como todo lo que tienen. Entonces, ¿qué consejo tienes tú hoy, que es un día especial, para ellos, para decirles que dejen como ese temor y ese miedo de enfrentarse a la sociedad? La sociedad es cruel, lo sabemos, pero si nosotros no salimos a enfrentarla, no vamos a hacer un cambio. Es que eso viene un cambio de mucho tiempo, porque anteriormente, cuando no se conocía mucho del síndrome, se atacaba de muchas maneras a los jóvenes con síndrome de Down. Claro. Y se referían a ellos de manera despectiva. Uno de los términos que se referían mucho en la anterioridad es que el mongolito. Era el término normal que conocíamos como, o pretendíamos era normal, porque recuerdo yo, por ejemplo, estudié en un colegio público y estaba para ese tiempo el IPE, que era el salón para los niños con capacidades especiales. Y sí, incluso mis compañeritos del colegio le tenían temor a los niños con síndrome de Down y le huían a los niños con síndrome de Down, hasta que un día tuve la oportunidad de conocer a una, nunca se me olvida, Martita, todavía es amiguita mía, y Martita pues me enseñó que ellos son personas igual que yo y que eran espectaculares y que tenían muchas habilidades también. A Martita le gusta cantar, a Martita le gusta pintar, y de allí introduje a Martita a algunas de mis amigas y la gente dejó como de tenerle miedo al IPE, ¿sabes? Porque era un niño más. Ahora, quiero que me expliques algo. Esto precisamente lo estamos haciendo, señores, para pues dar un poquito de docencia sobre el tema. Y yo tengo una curiosidad. Yo he visto personas con síndrome de Down y algunos tienen capacidades de vestirse solos, de bañarse solos, de cocinar, entre otras cosas. Y hay otros que no pueden a veces seguir las secuencias de procesos. ¿Por qué se da esa variación? Bueno, es que tenemos que entender que muchas veces se asocia el síndrome de Down también a una discapacidad cognitiva. Muchas veces al leer esto o saber esto, pensamos que bueno, es que la persona no va a aprender de una manera correcta. Claro. Tener de repente una alteración cognitiva no significa que no pueda llegar a aprender en algún momento dado, sino que la manera de instruirlo es diferente para que él pueda recibir el mensaje correctamente. Muchas veces vemos estos casos de que uno sí pudo llevar una buena rehabilitación y se desempeña de una manera más natural en su medio ambiente. Pero aquellos que de repente no han tenido la oportunidad de desarrollarse y tener los estímulos necesarios para poder percibir una manera más amplia de integrarse, vas a notar que le va a costar un poco más de repente vestirse o agarrar un objeto o de repente exponerse más al público, porque no ha pasado como todos los pasos de ese proceso de rehabilitación. Que eso es lo que te decía, hay mucha gente que siente como que no lo voy a hacer porque no, pero al final el camino es momento de hacerlo, es momento de que la gente tome un paso adelante y diga, sabes que necesitamos sociedades más inclusivas. Es el temor, muchas veces es el temor no solo en sí del esquema de la sociedad que tenemos, sino muchas veces del familiar de querer sobreproteger a su hijo. Hay que pensar. Entonces esa parte de querer sobreproteger, a veces nosotros mismos evitamos que el familiar se desarrolle de una manera adecuada.
Claro. Por eso es que es muy bueno que estos niños vayan a estas fundaciones que presentan estas alternativas para que los jóvenes se desarrollen, como Caminemos Juntos. Es una fundación que trata mucho a los jóvenes con síndrome de Down, que participen en olimpiadas especiales para que los niños se desempeñen en deporte. Claro. Y de esa manera... Para que, ¿sabes?, mantengan activos como cualquier otro niño o cualquier otro joven. He visto cadenas de restaurantes ahora, no voy a mencionar marca porque no puedo hacer la promoción, pero he visto cadenas de restaurantes que los tienen en este momento trabajando en el área de la cocina y ellos pues ejercen un trabajo como lo haríamos usted o como usted cualquier y yo. persona. Entonces me llama poderosamente la atención porque tengo que confesar que la primera vez que vi a uno me impacté porque llegué así, me atiende el chico. Y me preguntaba, yo digo, wow, un chico con síndrome de Down, y le preguntaba yo a uno de los chicos, le digo, oye, ven acá, dime algo, él ejerce las funciones, y él me dije, mamita, él va volando, y estaba en la pared y salía, empleado del mes, y yo digo, ¿en serio? Claro. Entonces eso me demostró a mí, mira, ya con casi 30 años, que no hay que sorprenderse, que ellos son realmente los que tienen a veces mucho para ofrecernos a nosotros. Claro, porque ellos se esfuerzan y se demuestran a sí mismos que pueden integrarse de una manera totalmente natural a la sociedad. El hecho está en que nosotros debemos saber que eso es posible. Así es, qué bueno. Exacto, la verdad es que yo pienso que, como bien dice Marcela, hay que dejar que ellos nos sorprendan, hay que darles las oportunidades, porque si no les damos las oportunidades, entonces ¿quién va a hacerlo? Entonces necesitamos, como lo decimos aquí siempre, David, una sociedad más inclusiva, gente más respetuosa, más tolerante y más amorosa también. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted por el día invitarme. de hoy.